Pero antes, señora Aguirre, lo que planteaba antes de irnos a la publicidad, usted fue ministra de Educación con el Gobierno de España y en aquella época, si no con la misma virulencia que se está dando hoy, pero en aquella época los niños catalanes también padecían un adoctrinamiento nacionalista en las escuelas. Sin ninguna duda. Yo cuando llegué al Ministerio de Educación ya estaba concienciada de lo que estaba ocurriendo con la enseñanza de la historia, por ejemplo. De hecho, habíamos tenido en FAES un seminario sobre eso. Y como ministra, pues me estudié el tema y resulta que en la Ley de Normalización Lingüística que había hecho Pujol, los padres podían elegir la lengua. Pero la Generalitat había dictado un decreto en el cual decía que la lengua oficial de la enseñanza, la lengua vehicular de la enseñanza era el catalán. Aquel decreto fue recurrido por los padres y llegó hasta el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, en aquellos momentos presidido por el señor Cruz Villalón, hizo una sentencia diciendo que ese decreto era perfectamente legal. Por lo tanto, esa es la razón. Y también porque el PSC siempre ha apoyado esto, porque le ha parecido que no se podía distinguir entre las personas que querían estudiar en catalán o estudiar en español. Y en aquella circunstancia yo lo que hice fue atenerme al artículo 4 de la LOCSE, que entonces estaba vigente, que decía: el Gobierno, por decreto, establecerá, no podrá establecer, establecerá las enseñanzas mínimas que todos los españoles tengan que conocer, cualquiera que sea el lugar del territorio donde estudien. Y entonces yo, que pertenecía a un gobierno en minoría, no fue el Ministerio el que hizo los nuevos currículums, o sea, lo que todos los niños tenían que aprender, sino que fue la Fundación Ortega y Gasset, que está formada también por el PSOE y por el PP y algunos otros partidos, catedráticos de todas las tendencias políticas, incluso este catalán que ha muerto ahora hace poco y que se volvió muy independentista. Josep Fontana. Ese. Había otro de Izquierda Unida también, y todos esos catedráticos acordaron unos currículums, unos temarios que todos los niños tenían que aprender, y esos temarios se presentaron para su aprobación como decreto. Antes de eso, yo remití los temarios a los que eran nuestro apoyo en el gobierno, porque éramos minoritarios. Bueno, y el señor Pujol montó en cólera y dijo que aquello era una pretensión de uniformidad, y convenció a los socialistas para que en el Congreso de los Diputados presentaran y luego votaran una moción diciendo que la ministra de Educación retire su proyecto de Real Decreto. Es decir, que a pesar de que la ley me facultaba para aprobarlo por decreto, que no tenía que ser ninguna ley, y a pesar de que aquello era, pues, en fin, lo más amplio, lo más abierto, y eso sí, en lugar de concentrarse las comunidades autónomas en los afluentes, vamos a poner, del Manzanares, pues había que estudiar en la parte de geografía, pues los ríos del mundo, en la historia, pues había que abrirse, porque es que yo ya no voy a hablar de Cataluña, pero recuerdo que en aquella época en Castilla y León se trataba a Isabel la Católica como si fuera un personaje célibe, o sea, como si no se hubiera casado nunca. En la comunidad autónoma canaria no se podían estudiar los ríos, porque como allí no había ríos, que no había más que torrentes, o sea, una cosa de verdad lamentable. Y esto ocurría el año 96, 97. Hasta tal punto que Felipe González, en una entrevista que había hecho en el Marie Claire, dijo: es una vergüenza que los niños españoles no sepan quién es Felipe II. Bueno, todo el mundo tenía conciencia de eso. De hecho, Aznar convocó una reunión en la Moncloa a la que acudió Felipe, acudió Suárez, acudió Calvo Sotelo y todos los expresidentes. Acordaron que se iban a hacer estas comisiones, que se hicieron. Pero luego el Partido Socialista, siguiendo sus costumbres, lo que hizo fue apoyar a los nacionalistas. Esto que está haciendo ahora no es nuevo. Yo ya lo conocía, y en materia de educación le aseguro a usted que así ha sido.